Buenos días nuevamente. ¿Qué, qué viene a su mente cuando ustedes leen las palabras de la lectura de esta mañana? ¿Qué impacto o cómo reaccionamos ante ellas? Dice el versículo 10 de Romanos 3, como está escrito, no hay justo, ni qué, ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Si ese fuera todo el mensaje que recibiéramos del cielo, ¿cómo nos haría sentir? ¿Cómo nos haría sentir? Mal, dice Gladys María. Una hermana de mi mamá se casó con un hombre no creyente, de ascendencia libanesa. Un hombre que había vivido toda su vida en una situación económica sobresaliente, es decir, cómoda, un hombre con bastantes bienes materiales y con un carácter bastante volátil, irritable con facilidad, iracundo. Y además esa posición de que él disfrutaba, pues muchas veces se mostraba arrogante, aun cuando él quizá no se daba cuenta de ello. Así que Salvador Neme, esposo de mi tía, nunca quiso recibir el mensaje del Evangelio. Él llevaba a mi tía a la iglesia todos los sábados, la dejaba en la mañana allí y se iba. Se iba a los portales de la ciudad de Córdoba, en Veracruz, a beber café y a hablar con sus amigos. Un día había un programa especial en la iglesia y mi tía estuvo orando y le insistió hasta que finalmente él aceptó acompañarla ese sábado. Así que mi tía llega muy contenta con su esposo a la iglesia, se sientan y cuando llega el momento del sermón, en algún punto del sermón, Salvador Nemes se levanta del banco impulsivamente, casi para terminar el sermón se levanta, se sale y se sube al carro y se queda ahí esperando a mi tía. Mi tía, que lo conocía porque vivía con él, dice, ¿pero qué pasó? Cuando mi tía sale y se monta en el carro, él está molesto y le dice, yo no sabía que tú me habías tendido una trampa. Dice, ¿pero de qué estás hablando? Sí, tú hablaste con el pastor antes de invitarme a mí a venir aquí. Salvador, al pastor apenas si lo conozco, yo nunca he conversado con él, yo no sé de qué estás hablando. No, sí, tú hablaste con él porque todo lo que él estaba diciendo lo decía para mí. No hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Qué maravilloso es que Dios nunca esperó a que nosotros lo buscáramos. Él salió en nuestra búsqueda. Amén. El Hijo del Hombre, dice él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar a justos, sino que a pecadores para que procedan al arrepentimiento. Y si no vino a buscar a justos, entonces vino a buscar injustos, ¿verdad? Y qué bueno, porque habíamos muchos. Así que nos encontró. Amén. Desde que esa rebelión se dio en el cielo, ese misterio llamado iniquidad apareció en el universo y creó desequilibrio en el mismo, trayendo enemistad. Primero la enemistad se desarrolló en el cielo, donde Apocalipsis 12 nos narra que aquel dragón fue echado fuera del cielo porque no había más lugar para él allá. Y después, a través del engaño
logró incitar a Eva a desear de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y desde entonces esa relación íntima y perfecta con Dios se perdió. Y no solamente se perdió, sino que llegó un momento en que dice que el designio del corazón era de continuo, ¿qué cosa? El mal. Puerto Rico recibe el año 2024 con una masacre. Creo que van ya 3 feminicidios en lo que va del año. Y todavía no hemos terminado el primer mes. Y si sigo por esa línea, salimos de aquí llorando. El 11 de diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se detectó el primer caso de COVID-19. Y el 31 de diciembre se empezó a explotar eso en la población, y el 11 de marzo del 2020 se declara una pandemia mundial. Y nosotros, acá en Puerto Rico, el 16 de marzo nos encerraron. ¿Se acuerdan todavía? ¿Cómo fueron esas primeras semanas? Estrés, confusión, temor. Uno no sabía si yo tocaba aquí y estaba, si yo pasaba por aquí y lo respiraba, si yo compraba una fruta y me la comía y me enfermaba. Uno no sabía. Lo único que sabía es que la gente se seguía contagiando y seguía ¿qué? Muriendo. Hasta que finalmente, casi un año después, se comunica la primera vacuna. Y eso desató otra guerra, otra pandemia, hasta el sol de hoy. Porque todo mundo estaba tratando de buscar un antídoto, ¿verdad? Este mundo está enfermo. Desde ese día en que Eva se dio a la tentación. El libro de Romanos, en el capítulo 6 y versículo 23, la primera parte dice enfáticamente: porque la paga del pecado es muerte. Hace unos días hablaba con una persona muy apreciada, y porque hay un proyecto que estamos tratando de desarrollar precisamente de profecía, y me dice: no he podido confirmar que voy a estar contigo porque estos días han sido fuertes. Ora por nosotros. Mi esposa fue al especialista, le hicieron unos estudios y los estudios revelan que dio positivo a cáncer. Y aunque la que tiene la enfermedad de la esposa, la noticia impacta a quienes, a todos. Hace menos de 10 días estaba en la funeraria aquí, La Gloria. La esposa, la hermana Elba, esposa de Huizo, de la iglesia de Ciudad Universitaria, falleció. Y el proceso de deterioro de ella fue tan rápido que todo el mundo está en shock.
Qué difícil es vivir con una sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, qué bueno que el versículo no termina allí. Tiene una coma y después dice, mas la dádiva, ¿qué cosa? De Dios. De Dios es que Vida eterna. vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hoy quiero hablarte del antídoto del pecado. Y el antídoto del pecado es el amor. ¿Sabías tú que el antídoto del pecado es el amor? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él que todas las cosas? Con amor eterno te he amado y por eso te extendí mi misericordia. Gloria a Dios. Y la lista puede seguir. Por eso Jesús, cuando está la multitud frente a él y están asombrados de su doctrina, porque hablaba como alguien que tenía autoridad, les dice, ustedes han oído que les ha sido dicho, amad a vuestro prójimo y aborreced a vuestros enemigos. Mas yo os digo, ¿qué cosa? Amad a vuestros enemigos, oren por los que los persiguen y por los que los maltratan. Porque el antídoto del pecado es el amor. Amén. En agosto del año 1991, uno de mis sueños de joven profesional se hizo realidad. Entrar a trabajar a la industria automotriz. Yo en la planta de ensamble de camiones de Chrysler. Y por alguna razón, mi jefe, sin yo saberlo, se creó unas expectativas acerca de mí, que un día, o antes de que yo llegara, se reúne a los que iban a ser mis compañeros de trabajo y les dice, el lunes empieza a trabajar un muchacho aquí. Y quiero decirles que ese les va a comer los dulces a todos ustedes. Él no me conocía. Así que imagínense cuál fue la recepción que me dieron mis compañeros de trabajo. Ah, pero no solamente eso, el que les iba a comer los dulces no trabajaba el sábado. Y se podía caer el mundo, pero él no iba a la planta en sábado. Así que eso aumentó el malestar de mis compañeros de trabajo. Pero yo no lo sabía. Cuando tú trabajas en la línea de producción, hay un mensaje para todos los que trabajamos en función a la línea de producción. La línea de producción es el bebé de la planta. Y el bebé puede hacer un berrinche. Pero si el bebé quiere leche, hay que darle leche. Si el bebé quiere salir, tiene que salir. Si el bebé quiere jugar, tiene que jugar. Por ninguna circunstancia se detiene la línea de producción. El que detenga la línea de producción está despedido. Porque si en una línea de producción pueden llegarse a fabricar 24 vehículos por hora. Y cada vehículo en ese momento les daba una utilidad de $5,000 por vehículo. Tú sabes que se detenga la línea de producción 2 horas. Y la tecnología estaba llegando. Y entonces montan un robot que era el encargado de con una felpa poner una pega alrededor del marco donde va el parabrisas del carro. Pero qué dificultad tuvieron para calibrar ese robot, porque había momentos en que el robot empujaba tan fuerte el cristal que lo hacía pedacitos. Y cada vez que empujaba el cristal y lo hacía pedazos, la felpa se dañaba. Y la felpa se pegaba
al robot con una pega especial de la marca Loctite. Y esa pega, que se supone, de acuerdo al análisis de producción, que se usaran 20 al año, se empezaron a consumir 4 semanales. Porque cada vez que el robot ese se descalibraba, había que cambiar todo y había que ponerle pega. Y entonces lo que estaba calculado para un año duró unas semanas. Y cuando el del almacén se da cuenta de la situación, llama a mi jefe y le dice: quedan 2 tubitos de pega. Si el lunes no hay entrega aquí, se para la producción. Así que mi jefe viene y me dice: no hay pega. Pues ya, empiezas a hacer llamadas, a negociar con los proveedores para que te lo traigan. Ellos empiezan a treparte el precio porque obviamente tú lo necesitas y por ahora te va a costar más caro. Es que yo tengo que hacer un pedido especial y tengo que llamar a fulano. Y ahí empieza el proceso de negociación. Finalmente convenzo a alguien de que me traiga la pega. Pero yo estaba en la planta verificando cómo estaba la situación. Así que cuando él me llama por teléfono, yo no estaba en mi escritorio. Y el sistema estaba diseñado de forma tal que una vez que el teléfono sonaba en tu escritorio y tú no contestabas, pasaba al siguiente escritorio. Porque alguien tiene que tomar esa llamada. Y mi compañero la tomó. Y entonces le dicen desde recepción: aquí está el representante de Loctite que viene a hablar con Hugo Alor, que le dijo que es urgente y lo está esperando aquí en recepción. Ah, sí, yo le doy el mensaje. Pero el mensaje a mí nunca llegó. Y yo ando en la planta y cuando finalmente subo y no ha llegado, llamo y me dice: yo me fui, porque tú me dijiste que era urgente. Yo estuve ahí en la planta y nadie me fue a buscar a la recepción, y si nadie me va a buscar yo no puedo pasar. Ese viernes a las 5 de la tarde, Hugo Alor tuvo que salir en su carro, ir hasta la oficina de ellos, hasta la tienda de ellos, a buscar el pegamento. Pasó el tiempo. Y mi compañero, el que no me dio el mensaje, era el encargado del suministro de gasolina. Digo, no había híbridos ni eléctricos en ese tiempo. Así que sin gasolina y sin diésel, los carros que no salen de la planta. Y había un problema porque en México hay un solo proveedor de gasolina, se llama Pemex, Petróleos Mexicanos, y es empresa del gobierno. Así que esa gente son funcionarios públicos y ellos se creen que uno tiene que buscarles la vuelta. Y había un problema de producción y ellos simple y sencillamente dijeron: le vamos a reducir al 35% el pedido de gasolina. Así que había que negociar con ellos y había que hablar con un funcionario de alto nivel. Y mi compañero andaba loco, porque si se acababa la gasolina, se paraba la producción. Finalmente, el funcionario de Pemex llega a la recepción y lo llaman a él, y pasó exactamente lo mismo. Él andaba tratando de resolver y no estaba en su escritorio. Así que la llamada llegó a ¿cuál? Al mío. Si yo hubiera estado en Puerto Rico antes, hubiera dicho: yo te cojo bajando. Vea que así dicen aquí. Se ríen porque lo saben. Llega la llamada y me dice el de seguridad: aquí está el funcionario de Pemex y dice que tiene 10 minutos para que lo vengan a buscar o se va. Y esa gente es así. Yo digo: ok. Así que hubo un conflicto en mi mente que duró 15 segundos. Finalmente me levanté y empecé a caminar hacia la recepción para ir a buscar, porque si no había un empleado, él no podía pasar. Así que lo importante era que entrara. Cuando yo voy a bajar las escaleras de la planta, viene mi compañero azorado, corriendo, porque él anda tratando de resolver, buscando las opciones, y chocamos en la escalera. Y yo lo único que le dije es: el funcionario de Pemex
está en recepción. Él dio media vuelta en la escalera, bajó, lo buscó, se resolvió el problema, llegó la gasolina. Ese día, él cambió totalmente de actitud. Allí me enteré que él vivía en la misma urbanización que yo vivía. Allí en México hay un programa todavía de no circula, es decir, hay un día de la semana que tú no puedes usar tu carro para controlar la contaminación ambiental. Así que ese día yo tenía que viajar por pasaje hasta el trabajo. Desde ese día él me dijo, el día que no circulas, tú llegas ahí a la parada de la guagua, que ahí yo te voy a recoger y te vienes conmigo. Porque el antídoto del pecado es ¿qué cosa? El amor. Cuando tú reaccionas en base a lo que la gente te hace y tú reaccionas con aislamiento, con hostilidad o con violencia, tú le estás diciendo a la persona, él no es diferente a mí. Si yo le pico un ojo, él me pica uno a mí. Así que yo no soy tan malo. Esa es la naturaleza humana. Pero cuando tú pagas el mal con bien, tú envías otro mensaje. Y ese mensaje confunde a la persona. Jesús está colgado en la cruz. Y los de su propio pueblo lo están maldiciendo, injuriando y burlándose de él todo el tiempo. Y Jesús declara desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el centurión romano que estaba allí abajo está viendo la dinámica y dice, verdaderamente, ¿qué cosa? Ese es el Hijo de Dios. A tu nombre. Ese es el Hijo de Dios. Dios o Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El amor de Dios se manifiesta en su gracia. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 nos dice las siguientes palabras. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Gloria a Dios. Estando muertos, nos dio ¿qué cosa? Vida. ¿Cómo usted se siente cuando en un proceso de urgencia en el hospital están los médicos batallando con su ser querido y de momento ese cuerpo deja de dar signos vitales y todo ese equipo se moviliza y empiezan con la respiración artificial y empiezan con el tubito ese y después finalmente si nada funciona vienen con esa máquina que te tira una descarga eléctrica y esa línea que estaba recta empieza a brincar nuevamente? ¿Cómo tú te sientes? La esperanza regresa. Tú quieres abrazar a ese equipo médico que entiendes que le salvó la vida a tu ser querido. Pues la palabra de Dios dice que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo y añade, por gracia sois salvos. Amén. La primera manifestación de la gracia es la sustitución. En la cruz del Calvario teníamos que estar tú y yo, pero Cristo tomó nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos llamados justicia en Él. En el capítulo 3 del libro de Génesis, donde empieza la historia de separación del hombre de Dios. En ese versículo 21
hay una oración muy importante para entender la sustitución que es parte del amor de Dios. Y dice allí en el versículo 21, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué cosa? Y los vistió. ¿Qué habían hecho ellos para vestirse? ¿Qué habían hecho ellos para vestirse? Unos delantales con hojas, ¿verdad? Pero no estaban tan buenos porque cuando Dios apareció en el jardín del Edén, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Y cuál fue la razón que le dieron para haberse escondido? Tuvimos vergüenza porque estábamos como desnudos, pero no se habían vestido. Porque ante Dios todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ante aquel que escudriña aún lo más profundo del corazón, no hay delantal, no hay vestimenta, no hay túnica que me permita estar ante la presencia de Dios. La túnica la tiene que proveer Él. ¿Y sabes qué? La proveyó. El versículo 21 dice que Él hizo túnicas de pieles y los vistió. Y la pregunta es, ¿de dónde salieron las pieles? Así es. Dilo más fuerte, Juan. Un sacrificio. Alguien tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Inocente. Por eso Juan pudo decir cuando Jesús descendía hacia el Jordán, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El poder de Jesús. Por lo tanto, la muestra tangible del amor de Dios es que Él tomó nuestro lugar. Isaías capítulo 53 lo hace más gráfico y el profeta bajo inspiración va a escribir las siguientes palabras que son bastante conocidas en los versículos 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido de Dios, mas Él herido fue ¿qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Alabado sea Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y lo más interesante es que Dios no solamente proveyó la vestidura, es que Dios no solamente sustituyó, es que Dios no solamente nos dio vida cuando estábamos muertos, nos capacita para vivir una vida abundante. Amén. ¿Cómo nos capacita para vivir esa vida abundante? Nos capacita a través del poder para vencer. Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y da algunos ejemplos. Y dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez,
peligro, espada. Antes, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas que somos, ¿cuáles son todas estas cosas? Persecución, angustia, tribulación, hambre. Dicen, todas esas cosas somos ¿qué? Vencedores, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿Cuándo usted está seguro? ¿Cuándo usted dice que está seguro? Si ustedes me dicen, pastor, ¿dónde está Olga? Y yo les digo, Olga está en casa porque le dio un episodio de asma y tuvo que quedarse a darse unas terapias. Pastor, ¿usted está seguro? Pues claro que yo estoy seguro si yo la dejé allí, yo acabo de venir de allí. ¿Usted está seguro cuando a usted le consta algo? Y Pablo dice, estoy, ¿qué cosa? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Amén. ¿Ves por qué te digo que el antídoto del pecado es el amor? ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Y qué nos hace que no nos separemos de Dios? El amor. Y dice, ninguna cosa creada puede separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y ahora estas palabras son para todos aquellos que de alguna manera hemos reconocido nuestra necesidad de salvación, hemos aceptado que estamos condenados a muerte. Y dice allí en el versículo 17, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sigue diciendo el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tremenda palabra. ¿Cuándo vamos a dejar de ver la misión de la iglesia como una responsabilidad y un deber, una carga sobre nuestros hombros? Y vamos a entender que no hay manera de que una persona haya pasado de muerte a vida, que no hay manera que una persona haya entendido que en Cristo fue reconciliado con Dios y que vea a otra persona vivir en ansiedad, en soledad y en desesperanza y quedarse callado.
Y se los voy a ilustrar de esta manera y ustedes me van a entender muy bien porque hay dos cualidades muy propias de la sociedad puertorriqueña. Una es la alegría. Ustedes de todo hacen una fiesta. Hasta de las malas noticias. Y la otra es el espíritu de solidaridad hacia el que pasa trabajo. ¿O no? En el año 97 yo invité a un hermano de México que era muy bueno dando unos seminarios sobre vida familiar. Y los estábamos dando en un residencial público en Caguas. Y un día, una mañana, él estaba en casa, Olga estaba en casa, yo me había ido a trabajar. Y él le dice, es muy difícil ir a San Juan. Yo le dije, bueno, no, aquí pasa una guagua en la esquina y te lleva al terminal público de Caguas y ahí vas a ver en el terminal una ruta que dice San Juan. ¿Te atreves a ir? Claro que sí, si yo viajo en la Ciudad de México todos los días en transporte público, claro que me voy. Y cogió y se montó. Y regresó admirado. Dice, yo nunca había estado en una guagua pública como las puertorriqueñas. Primero, todo el mundo conversa con todo el mundo. Y están allá dos hablando, no, que mira, y el que está atrás le dice, es cierto, a mí también me pasó. Y dice que él voltea y dice, pero aquí todos se conocen. Pero lo que más le impresionó, alguien se bajó y le faltaba una peseta. E inmediatamente alguien sacó una peseta del bolsillo. Toma, aquí está. Gloria a Dios. Cuando tú vienes del contexto de la Ciudad de México, una ciudad de 23 millones de habitantes, una selva de concreto y de gente, donde todo el mundo está a prisa luchando por sobrevivir. Mi hija estuvo 1 año y medio estudiando allá. Y a ella algo que no se le olvida es que un día bajando las escaleras para el metro, perdió el paso y se cayó. Dice, y nadie me ayudó a levantarme, ni la guardia que estaba allí me ayudó a levantarme. Y para ella eso fue chocante. ¿Por qué? Mire, aquí no puede haber un accidente, porque se hace un tapón. Entre los que se bajan a ver qué pueden hacer y los que están observando lo que los otros están ayudando, olvídate del asunto. ¿Me estás entendiendo? Ahora yo pregunto, ¿por qué? Si esa es nuestra naturaleza como raza, ¿por qué no se da igual en la comunicación del Evangelio? Si Pablo dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y que somos embajadores de reconciliación. ¿Por qué? Porque yo he sido reconciliado. Amén. Y si yo he sido reconciliado y yo te veo a ti desconectado, yo tengo que informarte que hay medios de reconciliación, ¿o no? Pero el antídoto del pecado es el amor. Y por último, ¿cómo aplicar correctamente el antídoto? Ustedes saben que tú puedes tener el antídoto a cualquier veneno o enfermedad, pero tienes que saberlo aplicar, ¿sí o no? Hay antídotos que son intravenosos. Por lo tanto, tú no le puedes dar una pastilla. Tiene que ser como intravenoso. ¿Okay? ¿Cómo aplicar el antídoto? Muy sencillo. Aprópiate de las promesas de Dios. Si tú entiendes y
e incorporas a tu vida la realidad de que para cada circunstancia hay una promesa y te adueñas de ellas, tú vas a vivir vacunado contra el pecado. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Dice allí el apóstol: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo estamos nosotros sin Dios? ¿Vivos o muertos? ¿Cómo estamos nosotros sin Dios? ¿Vivos o muertos? Muertos. Él nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice aquí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No las tienes que buscar. ¿Te han sido qué? Dadas. Te han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de estas cosas nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. Porque el propósito final de la redención no es solamente el perdón, es la restauración de la imagen de Dios. Es la restauración de esa comunión con Él, de forma tal que cuando estoy en su presencia no huyo a esconderme. Al contrario, me gozo en su presencia. Amén. Y para yo vivir en la presencia de Dios, para yo caminar en la presencia de Dios, para yo ser un embajador de reconciliación, para yo vivir aplicando el antídoto contra el pecado que es el amor, yo necesito entender que sus promesas me han sido dadas para que a través del poder de la palabra, usado por el Espíritu de Dios, tu mente y la mía sean transformadas para tener divina. ¿Y cuál es la esencia de la naturaleza divina? El amor. Juan escribe y dice, el que no ama, porque Dios es amor. No dice Dios tiene amor. ¿Sí? Dice Dios es amor. ¿Y sabes qué? Muy en el fondo, todo ser humano anhela ser amado. Anhela ser aceptado. Anhela pertenecer. Y anhela vivir con un propósito definido que trascienda a la realidad de este mundo. Y nos ha sido dado a través de sus promesas. Las dos primeras promesas que dio a sus discípulos Jesús antes de subir al cielo fue: donde yo estoy, ustedes también estarán. Amén. Y la segunda, no los voy a dejar huérfanos. Hace unas semanas que decidí, o el Señor me dirigió a tener un accountability partner. ¿Qué es un accountability partner? Es un colega que te ayuda
a través del diálogo, a través de la conversación, a través de orar juntos, a trabajar los desafíos de la vida. Y estoy conversando con él y la técnica es que no hay un libreto. Nosotros salimos a caminar y mientras vamos caminando vamos conversando. Conversando de lo que sea. Y en algún punto él me dice, ¿por qué Hugo se siente así? ¿Por qué es tan importante esa acción de esa persona para Hugo? Y yo empiezo, digo, ¿de qué tú estás hablando? Si tú me dijiste allá atrás esto, ¿por qué es para ti tan importante? Y yo digo, no sé, digo, porque no es que yo tenga una relación significativa con esa persona, simple y sencillamente. Y le empiezo a explicar, me dice, no, estás racionalizando. Yo no quiero que me digas lo que piensas. El que habló allá atrás habló de la emoción y ahora estás hablando desde la razón. Y me quedé en blanco, porque yo no entendía de qué me estaba. Pasamos un ratito y casi cuando nos íbamos a despedir me dijo, sigue pensando en eso. Digo, pero te voy a decir algo. La impresión que yo me llevé es que tú te sentiste abandonado por esa persona. Y Hugo Alor tiene dificultad para manejar el abandono. Yo lo miro como diciendo, me monté en el carro y me fui. Pero ese consolador que ha sido dado, no importa dónde yo me vaya, va conmigo. Yo me fui y siguió el día y el otro día y 2, 3 días. Y un momento algo me trajo a la mente lo que él me había dicho. Y me puse a pensar que hay cosas tan enterradas en el subconsciente y como está en el subconsciente uno no sabe que están ahí. Yo les he dicho a ustedes que los primeros 7 años de mi vida transcurrieron entre salas de operaciones, hospitalizaciones, yesos, viajes, esto y lo otro. En un tiempo donde no era usual que alguien se quedara acompañando al hospitalizado durante la noche. Así que yo, muy vagamente, yo recuerdo 4 o 5 años a mi madre llegar al hospital, al centro médico de la Ciudad de México a las 8 de la mañana que empezaba la visita y estar hasta las 8 de la noche que terminaba la visita. Y dentro de esos recuerdos, vagamente yo entiendo que cuando a ella le decían se tiene que ir, ella no se quería ir. Y yo no quería que se fuera. Todos los seres humanos en este mundo hostil en el que vivimos hemos sido marcados por experiencias y circunstancias conscientes o inconscientes. Y lo maravilloso es que en Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Amén. Gloria a Dios. Y nos llama a ser embajadores de reconciliación. Y a decirnos primero a nosotros mismos que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Nada. Y segundo, que aunque la paga del pecado es muerte, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Hoy, yo quiero invitaciones. La primera es
quiero invitarte a que decidas ser un embajador de reconciliación. Y escúchame bien, para aceptar esa invitación, tú tienes que entender que tú ya has sido reconciliado y que nada te puede separar del amor de Dios. Y que todas y cada una de sus promesas son para llevarte a recuperar la imagen de Dios que el pecado nos quitó. Y este mundo está en guerra. Aún con nosotros mismos estamos en guerra. Y tú y yo podemos ser embajadores de reconciliación. Amén. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Quieres ser participante de esa maravillosa misión de reconciliación al mundo? Pues entonces, acompáñame a orar en esta mañana, poniéndote de pie. Y la segunda, ya estamos prácticamente todos en pie. La segunda es la siguiente. Si aún no has entendido que desde que naciste separado de Dios, que desde que nacimos no hay justo ni a uno y no hay quien busque a Dios. Si todavía tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador y le has rendido tu vida a través del bautismo y le has dicho, Señor, tómame como enteramente tuyo. El Señor hoy te dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Que Él ya tomó tu lugar y tú has sido sanado, perdonado y reconciliado por la obra que Él ya hizo. Y tienes que aceptar que Él lo hizo por ti y rendirte a Él para que puedas pasar de muerte a vida y convertirte en un embajador de reconciliación. Amén. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal a través del bautismo, piensa dónde quieres pasar el resto de la eternidad. Y cuando tengas esa respuesta, tú mismo dirás, como cada uno de los ejemplos del libro de Hechos, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta será la misma. Si crees, puedes. Oramos. Eterno y poderoso Dios, oh Señor, gracias, porque antes de que la enfermedad del pecado se convirtiera en una pandemia en este mundo, tú ya tenías el antídoto. Gloria a Dios. Porque el plan de redención fue concebido aún antes de la creación del mundo. Amén. Qué maravilloso es servir a un Dios que nunca es sorprendido, que nunca está fuera de base, que nunca improvisa, Gloria a Dios. que siempre tiene una solución
para cada situación de nuestra vida. Amén. Y aún sabiendo que en nuestra condición somos incapaces de buscarlo, Él se dio a la tarea de buscarnos. Gloria a Dios. Y hoy nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Al que a mí viene, no le echo fuera. Gloria a Dios. Oh Señor, aquellos que hemos aceptado esa invitación, rogamos para que tu Espíritu Santo haga una obra de implantación de tus promesas en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Para que viviendo a través de esas promesas podamos, oh Dios, ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Esa es la certeza que nos da tu palabra y en eso creemos. Amén. Bendícenos para bendecir, reconcílianos para reconciliar. Muéstranos tu amor, oh Dios, para poder amar como tú nos amas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.